Hola queridos hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos en este inicio del mes de octubre, uno de los meses que ya nos perfilan al fin de este año. Y bueno, pues un mes en el que celebramos a santos muy importantes como Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís, Santa Faustina Kowalska y además pues los santos ángeles custodios. Y nos preparamos también pues en este mes para recordar las misiones que se realizan en el mundo. Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, nos recuerda la importancia de orar por la misión de la Iglesia en el mundo, sobre todo en aquellos lugares donde aún no conocen a Dios. Y bueno, pues a la luz de este mes de octubre les voy a proponer una serie de temas a lo largo de este mes para reflexionar sobre la postura oficial de la Iglesia y cómo nosotros en el ejercicio de nuestra fe en un tiempo como el que nos ha tocado vivir debemos de conocer y adoptar para expresar de una manera sana nuestra fe en Jesucristo. El día de hoy pues quiero comentarles un poquito sobre este tema tan controversial en la Iglesia, el tema del aborto y en la sociedad sobre todo, porque es muy importante que nosotros como creyentes en Jesucristo sepamos, ¿verdad?, que solo Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece, es de Dios, y tener en claro que este diálogo con la sociedad pues es un diálogo que tenemos que afrontar con mucho respeto. No se trata de imponer nuestra fe, pero sí de defender la vida. Y en cuestiones de fe sabemos que la Sagrada Escritura nos dice que desde antes del vientre de nuestra madre Dios nos conoció. Y es por eso que el pecado del aborto es tan grave, porque para los que creemos en Dios sabemos que existe vida desde que Dios piensa en nosotros, no desde que nos empezamos a gestar en el vientre de la madre. Ya desde que Dios piensa en mí, comienzo a existir para Dios. Por eso es que ya en el tiempo, cuando comienza el embrión a desarrollarse, existe la voluntad de Dios de que esa persona exista. No importa bajo las condiciones en las que se dé su concepción. Si fue dentro de un matrimonio sano, con un deseo ferviente de tener un hijo, no importa si fue producto de la lujuria de unos jóvenes que sin estar casados quedaron embarazados, no importa si es producto de una violación, nosotros no sabemos. Recuerden que Dios escribe derecho en renglones torcidos y no podemos nosotros ir encima de la voluntad de Dios. Existen testimonios grandes como Beethoven, como el mismo Papa Juan Pablo II, que en su momento ellos mismos, ¿verdad?, vivieron el riesgo en carne propia y finalmente vieron la luz y se convirtieron en los grandes hombres de su tiempo. Por eso todo niño tiene derecho a la vida desde siempre, no solamente desde el engendrarse y la concepción, sino desde la fe, desde que Dios piensa en cada uno de nosotros. Y por eso la claridad de la Iglesia en este punto nos recuerda que más bien quiere señalar, al defender la vida en cualquier contexto, el daño irreparable que se causa al niño inocente, a quien se le da la muerte en cualquier momento del desarrollo del embrión. Y bueno, sobre todo, desde siempre el derecho canónico pues considera una excomunión ipso facto, es decir, en el momento en que se
aborta, la persona queda excomulgada. ¿Quién? La mamá, todos los que estuvieron de acuerdo, la que le prestó el dinero, la cajera que le recibió el dinero en el hospital, el médico, la enfermera, el anestesiólogo, todos los que están de acuerdo en realizar el procedimiento quedan excomulgados de la iglesia ipso facto, es decir, en el instante. No requieren un documento o que la autoridad eclesiástica se los diga, sino en el momento en que se practica el aborto quedan excomulgados de la iglesia. Fue hasta apenas en el gobierno del Papa Francisco que en el año de la misericordia este pecado y sobre todo la excomunión, que antes era reservada al obispo para poderla levantar y para poder perdonar el pecado, fue ahora extendida a todos los sacerdotes, dada la demanda de este pecado tristemente, pues nos dio a todos los sacerdotes que hasta el día de hoy tenemos ya la potestad de perdonar el pecado de aborto y de levantar la excomunión producto de la práctica de este pecado. Es decir, cualquier sacerdote puede ya perdonar el pecado de aborto y levantar la excomunión sin necesidad de acudir a un sacerdote, a un obispo o a un sacerdote penitenciario. Eso es muy importante tenerlo. Ahora, el diálogo con la sociedad. Miren, la sociedad tiene otros argumentos que en el plano humano y social pudieran ser entendibles, pero desde la fe no. Por eso tiene que haber un respeto. No se trata de imponer el pensamiento de Dios a través de la ideología católica a los demás. Sí, en conciencia, a nosotros nos toca defender la vida siempre, pero, por ejemplo, argumentos que le presentaban al Papa Benedicto XVI cuando se hablaba, por ejemplo, en el continente africano, del excesivo número de muertes por enfermedades provocadas no solo por el VIH, sino por el desenfreno sexual. Y bueno, ya será tema de otro día hablar sobre los anticonceptivos, sobre el uso de los preservativos, pero que va en esa línea, ¿no? Entonces, es un diálogo que tenemos que aprender a tener con respeto, con igualdad, pero sin dar un paso atrás a nuestra postura. ¿Quiénes son los que tenemos que defender la vida? Los católicos. ¿Quiénes son los que tienen que practicar el cuidado de la vida? Los católicos. Los que no son católicos no los podemos obligar a que vivan como nosotros tenemos que vivir, pero en una sociedad plural, una sociedad de leyes y de igualdad, tenemos que defender siempre desde nuestra acera hasta donde sea posible, aunque seamos incomprendidos, aunque seamos señalados, aunque nos digan retrógrados, que no hay vida hasta quién sabe qué semana o hasta quién sabe qué mes, porque ellos no van a entender lo que nosotros creemos. Desde antes del vientre de tu madre, yo te conocí. Hay vida desde que Dios piensa en nosotros. Por eso proteger la vida humana inocente es uno de los deberes más nobles que un Estado puede tener, y lo tenemos que promover. Si el Estado se sustrae a este deber, pues de alguna manera grave socava el mismo Estado los cimientos del Estado de Derecho, la sociedad. Por eso es muy importante en el diálogo respetuoso siempre mantener nuestra postura firme, y la firmeza incluso a veces ha llevado a la Iglesia a salir a las calles a que todo mundo sepa. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de salir a las calles es nosotros estar convencidos de lo que estamos defendiendo. Hace muchos años me tocó estar precisamente afuera de una parroquia en el Distrito Federal recabando firmas para evitar que por primera vez se legalizara el aborto en la Ciudad de México. Y fue muy triste la experiencia, que gente saliendo de misa el domingo decía que ellos estaban a favor del aborto. Entonces, primero tenemos que empezar con los de nuestra casa, reevangelizar, concientizar y sensibilizar a los propios católicos que la vida no tiene ningún precio y que se debe defender desde siempre.
Por eso es muy importante que padres enseñen a sus hijos, pero los padres tienen el deber de ellos mismos formarse sobre este tema. Para cualquier duda o pregunta, pueden escribirlo aquí en los comentarios y estaremos atentos a sus dudas. Es un tema que da para mucho tiempo, pero es importante poner siempre estos temas sobre la mesa, porque muchas veces entre tantas opiniones se pierde la postura oficial que debemos de asumir como cristianos. Les envío mi bendición pidiendo a Dios que los libre de toda enfermedad, calamidad y acechanza del mal y permita que sus próximos días, meses y años transcurran en salud y bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y algo que tenemos que hacer siempre es orar por el almita de esos niños que han sido abortados, para que Dios los recoja y los tenga siempre con Él. Que Dios les bendiga.